Hola, buenas noches amigos y bienvenidos a Dentro de mi propia mente. Yo soy George, su narrador, y hoy en la noche más oscura y escalofriante del año, estoy muy contento de iniciar mi primer episodio en este 31 de octubre del 2024. ¿Quién más está emocionado por comenzar la celebración de Halloween? ¿A quién le gustan las historias de terror? Déjenme saber en los comentarios. Es una fecha perfecta para sumergirnos y hablar de terror, así que prepárense para apagar las luces, ajustar sus audífonos y sentir como la piel se les pone de gallina. Pero antes de empezar, les invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las historias que pueda hacerlos dudar de la realidad. También no olviden explorar los otros videos del canal, donde encontrarán más relatos de misterio y horror. Y si ya lo han hecho, coméntenme cuál ha sido su historia favorita hasta ahora. Esta noche les contaré sobre La Cabaña, una historia que revelará que a veces las sombras que vemos en los bosques son algo más que quizás jamás debería haber sido encontrado. ¿Listos para sumergirse en la oscuridad? Comencemos. Hoy les traigo la historia de La Cabaña, algo muy personal. Una historia que hasta ahora me cuesta entender y que sigue poniéndome los pelos de punta. Esto sucedió hace más o menos 15 años, cuando decidí desconectarme de todo. En ese momento en mi vida estaba pasando por momentos muy difíciles y de alto estrés. Y decidí alquilar una cabaña a lo profundo del bosque para poderme desconectar de todo y poderme conectar con la naturaleza. Decidí pasar un fin de semana completamente perdido en el bosque, a kilómetros de la ciudad. ¿Alguna vez han estado en un lugar así? En un lugar donde pueden respirar aire fresco, donde no se tienen que preocupar del ruido de los coches, del bullicio de la gente de la ciudad. Comenten en los comentarios si alguna vez han sentido esa mezcla de emoción y miedo al estar tan lejos de todo. La cabaña, cuando la vi por primera vez, me pareció halagadora, muy bonita, pero la cabaña era antigua. Había sido construida en los 1800 y ya había pasado por varias generaciones y varias manos. Los que la habían habitado habían dejado muebles y objetos que parecían sacados de otra época. Era como retroceder en el tiempo. Algo que al principio me pareció muy bonito, encantador, pero al caer la noche, la cabaña tomaba otro aire. Al no estar acostumbrado a estar en el bosque, las sombras parecían más densas y el silencio era tan profundo que llegaba a ser inquietante. Podías escuchar cómo el crujido de la madera resonaba como un lamento en el aire, y el viento aullaba entre las rendijas de las ventanas, como si intentara advertirme de algo. ¿Alguno de ustedes ha sentido de esa manera? Las primeras 2 noches fueron tranquilas, relativamente. Durante el día salía a recorrer 2 o 3 kilómetros por todo el bosque, tomaba fotografías y luego volvía a la cabaña para leer o simplemente para relajarme. Pero no fue hasta la tercera noche cuando algo cambió. Me desperté de repente. No recuerdo por qué, pero simplemente miré el reloj y eran las 3:15 de la mañana. Y yo he escuchado, y estoy seguro que muchos de ustedes también han escuchado, que a esa hora dicen que cosas extrañas suelen ocurrir. Sentí que el ambiente estaba más frío de lo normal y decidí levantarme para poder obtener
otra cubrecama para poder sentir un poquito más de calor. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido, y me asomé a la puerta de mi habitación. Miré hacia el pasillo, y aunque no vi nada, el sonido seguía ahí, acercándose lentamente. Había algo en la oscuridad, algo que no podía ver, pero que claramente estaba ahí. Yo sentía que alguien me veía, yo sentía una presencia, como si alguien me estuviera observando. Fue entonces cuando escuché mi nombre, pero fue un susurro, apenas un murmullo, como si alguien estuviera llamándome desde la otra punta de la cabaña. La voz era suave, pero tenía un tono que no lo puedo describir. Era fría y lejana, y en ese momento sentí un frío helado que recorrió mi columna. ¿Han sentido algo así? Es horrible, es aterrador, ¿verdad? Decidí caminar lentamente por el pasillo. Mis pasos resonaban en el suelo de la madera, cada crujido haciéndome más consciente de mi propia respiración. El sonido de una gotera lejana hacía eco. Creo que había dejado la llave del lavabo de la cocina abierta y le daba un tono más siniestro al ambiente. Llegué hasta la sala y en la penumbra vi algo extraño. Una de las sillas que estaba junto a la chimenea se balanceaba lentamente. Nadie estaba ahí y las ventanas todas estaban cerradas. No había ninguna corriente de aire y sin embargo la silla seguía balanceándose, como si alguien acabara de levantarse. Yo me acerqué y en ese momento la silla se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue tan denso que sentí cada latido de mi corazón. Y entonces vi algo. Una sombra en la esquina, pero era en el rabillo del ojo. Un bulto oscuro que parecía moverse por sí solo. No tenía forma definida, pero sabía que me estaba mirando. Yo lo sentía. ¿Ustedes se habían acercado? Yo retrocedí, tratando de no hacer ruido, pero en cuanto di el primer paso, la sombra comenzó a moverse hacia mí. Yo me quedé helado, completamente paralizado, incapaz de reaccionar. Y entonces, en un parpadeo, desapareció. Todo se quedó en silencio y no sabía qué había pasado. Pero yo sabía que la presencia seguía ahí. Y decidí volver a mi habitación, encendiendo todas las luces que podía hasta llegar hasta allá. Me senté en la cama, tratando de calmarme, convencido de que esta vez solo había sido mi imaginación. Pero justo cuando pensaba eso, sentía una presión en el hombro, como si una mano invisible se posaba sobre mí. No había nadie, pero la sensación era tan real que me dejó sin aliento. Traté de moverme, pero era como si una fuerza me mantuviera ahí sentado. Sentí que algo susurraba en mi oído, algo ininteligible, algo que no entendí. Después de unos segundos, la presión en mi hombro desapareció. Respiré profundamente y me quedé despierto toda la noche. Lo único que esperaba era la primera luz del amanecer que me diera el valor suficiente para salir de esa cabaña y no volver más. ¿Cuántos de ustedes habrían podido pasar la noche en un lugar así? Porque yo duré 3 noches. En cuanto el sol salió, recogí mis cositas y me fui sin mirar atrás. Y hasta el día de hoy no he vuelto a esa cabaña, ni quiero saber dónde o por qué pasaron esas cosas. Pero una cosa es segura: hay lugares que guardan secretos que nunca entenderemos,
presencias que permanecen y que por alguna razón deciden hacerse notar. La segunda historia que les tengo es una sorpresa, y a mí me gusta llamarla Eres mío. Esta historia es una de mis favoritas de contar, y es algo de la vida real, algo que ocurrió a mi persona, y esto ocurrió más o menos cuando yo tenía 19 años. Y para darles un poquito de contexto, les puedo contar que en mi familia, en el lado de mi madre, se dice que son muy sensibles y pueden percibir presencias de personas que ya no están en esta vida. Y desde pequeño yo comencé a notar varias cosas que se me hacían muy extrañas, pero que eventualmente se me hicieron muy comunes porque pensé que todos podían ver lo que yo veía. Nunca experimenté algo de miedo, algo que me llegara a traumatizar, pero podía sentir entes, podía ver gente que pasaba, ya saben, como por el rabillo del ojo, y siempre he sentido una presencia femenina desde pequeño, que siempre me ha cuidado, pero siempre he sentido que no es una buena presencia. Yo creo que es algo maligno, pero siempre he sentido una protección, como una suerte de principiante en todo. A los 19 años, un día me desperté con un dolor muy intenso en el estómago. Y era más o menos las 4 de la mañana. Como no sabía qué estaba pasando, el dolor iba y venía. No sabía si era adecuado levantar a mis padres para que me llevaran al hospital. No pensé que sería algo tan serio. Pasaron unas horas. Mi hermano se dio cuenta que yo estaba despierto. Me preguntó qué me pasaba, por qué no le había despertado a mis padres para ir al hospital. Y en ese momento ya estaba con la cara verde. Mi hermano estaba bastante preocupado. Les desperté a mis padres. Ellos también se preocuparon mucho y fuimos directamente hacia el parqueadero. Realmente yo no soportaba el dolor. No podía caminar. Veía borroso. Y recuerdo muy bien que al momento de subir al carro escuché mi nombre ser llamado, como que alguien me estuviera llamando de lejos, y se me hizo muy extraño. Al llegar al hospital me hicieron todos los exámenes, todos los procedimientos que uno debe seguir antes de entrar a quirófano. Y lo último que recuerdo es el anestesiólogo cubriendo mi rostro con la máscara y yo quedando completamente dormido. La cirugía todo fue bien, no hubo ningún problema. Yo desperté en mi habitación. Estuve más o menos 3 días internado y me dieron de alta sin ningún problema. Los días pasaron. Yo seguía con el recuerdo de esa voz que me llamó cuando entré al auto, y seguía con la curiosidad de saber qué había pasado. Pero también tenía mis dudas porque había tomado alguna medicina para el dolor, y algunas medicinas suelen ser y tener efectos fuertes que se pueden llegar a confundir. Algo pasó durante los siguientes 2-3 días que yo acabé nuevamente internado en el hospital. Tuve una infección
Y la cirugía fue una apendicitis. Me removieron el apéndice, regresé a casa, estaba más o menos bien. No sé qué, si comí algo o si fue alguna parte de mi rutina que no seguí bien, que causó una infección interna y tuve que regresar al hospital. Lo único que recuerdo al regresar al hospital es que me desmayé. Y los doctores tuvieron que ingresarme al quirófano, a hacer una limpieza de mis órganos internos. Y al momento que yo recobro la conciencia, me veo en un cuarto completamente blanco. Y yo supuse que era un cuarto del hospital, un cuarto como todos los hospitales, completamente blanco, con las luces que eran muy muy fuertes. Yo también supuse que era por la medicación, pero se me hizo algo muy extraño. Enfrente de mí, mi señora madre estaba sentada en un sofá y estaba conversando con la doctora, que no estaba enfrente mío, pero yo podía ver que estaba en la parte de atrás de la cama. Yo quise llamar a mi mamá y bueno, la llamé. Comencé a decir: mamá, mamá, ¿me escuchas? Ya creo que me siento mejor. Y yo podía... Se sentía muy real en ese momento, pero ella no me escuchaba. Entonces decidí levantarme de la cama. Lo hice muy lentamente. Y al momento de bajar el pie izquierdo para poderme sentar en el borde de la cama, sentí que alguien me abrazaba por la espalda. Solo llegué a ver que era una mujer y tenía una bata blanca, como un paciente del hospital. No era algo que me hiciera sentir miedo o que me hiciera sentir inseguro al estar ahí. Solo sentí que era un abrazo frío en temperatura, pero protector al mismo tiempo. Sentí una voz en mi lado derecho, en mi oído derecho, y era una voz muy dulce, pero solo me dijo 2 palabras: eres mío. En ese momento desperté, porque había sido un sueño, que me había llevado una dosis de la medicación de morfina. La doctora había decidido darme morfina porque la infección había sido tan fuerte que los medicamentos normales no hacían efecto. Y al momento de darme morfina, despertó algo en mí, en mi conciencia, dentro de mi mente, y me hice un poco más sensible a poder ver lo que podía ver cuando era niño y había perdido durante los años de mi juventud y ya de comenzar mi adultez. Pero yo le conté a mi mamá, porque resulta ser que ella estaba sentada frente a mí, frente a la cama, en un sofá, exactamente como en el sueño, y la doctora estaba caminando atrás de la cama, exactamente como en el sueño. Y en el momento que me desperté, no sentía los efectos de la morfina. Era como que me hubiera despertado. Obviamente no sentía dolor por la morfina, pero no me sentía drogado. Simplemente me desperté, me sentía muy claro de pensamiento. Sabía y entendía todo lo que había pasado durante esos, creo que fueron 2 minutos de sueño, donde este ente se dio a conocer de esta manera, protectora.
que sí da miedo, pero creo que he aprendido a tomarle cariño de alguna forma. Y eso me da oportunidad de contarles una pequeña anécdota. Como les digo, yo siempre he tenido mucha suerte con muchas cosas que han pasado en mi vida. Y una noche, después de salir de una fiesta muy alocada, estábamos manejando de regreso a casa con mi hermano. Y era más o menos las 3 de la mañana. Usualmente siempre pasan estas cosas a esa hora, a las 3 de la mañana. Estábamos un poco tomados. No beban y conduzcan. Como les digo, esto pasó en mi juventud, cuando yo tenía 19, 18 años. Fue una época muy loca de mi vida y no les recomiendo. No lo hagan, no manejen y beban. No pongan su vida en riesgo. Bueno, y nosotros estábamos manejando. Yo estaba en el volante. Y llegamos a un retén. Estaban los policías, los agentes de tránsito. Y nos detuvieron. Me pidieron los papeles. La verdad se dieron cuenta que tenía el olor a alcohol, habíamos tomado. Y en ese momento ya nos estaban leyendo los derechos técnicamente para arrestarnos y llevarse el carro, pues llevarse todo eso. Yo ya tenía en mi mente que no se podría hacer nada. Iba a perder días en el trabajo y iba a tener que solucionar eso. Y de repente escuchamos como un auto choca unos metros atrás del retén. Fue muy extraño porque en ese momento todos los oficiales dejaron ir a todos los carros que estaban ya detenidos para ir a socorrer a la persona que había tenido el accidente. Y desde esa noche, en esa noche sentí esa presencia. Y hasta esta fecha lo siento. Muchos de mis conocidos, de mis amigos, me comentan lo mismo, que sienten una presencia femenina cerca de mí. Y les asusta. Pero la verdad, yo me siento muy protegido. Usualmente no tengo miedo a lo que pueda llegar a pasar en las consecuencias, porque sé que, aunque puede sonar como un ente maligno, en la forma en que se hizo saber o se dio a conocer ante mí, me siento muy protegido y me siento muy agradecido por haber tenido esa experiencia que me abrió muchísimo la mente. Y no sé si fue por las drogas o si esa habilidad, don, como lo quieran llamar, es real o ya lo tenía. Con todo, eso ha sido el final de nuestro primer episodio. Muchas gracias a todos por escuchar estas dos historias que son de mis favoritas para contar, y siempre me recuerdan que hay algo más, que hay cosas que uno nunca va a poder entender, que hay presencias, que hay entes, que hay cosas que nosotros no podemos ver, pero existen y están muy latentes dentro de todas nuestras vidas. Muchas gracias otra vez, y no te olvides de suscribirte y comentar cuál fue tu historia favorita de este Halloween, mi primer episodio 2024. Muchas gracias.